buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos este miércoles, último día del mes de noviembre. Comenzamos cara a cara. Hoy nos acompañará el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ibarra. Pero antes de pasar a escucharlo y a platicar de los temas de actualidad del municipio, ayer tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con el secretario de Educación, con Aurelio Nuño. Platicamos alrededor de unos 15 minutos sobre distintos temas. Le preguntamos, por supuesto, por este suceso con la niña Andrea y que lo corrigió por la mala pronunciación de la palabra leer, y también sobre la aplicación de la reforma educativa en Jalisco, la aplicación y la implementación en el resto del país, y por supuesto temas que tienen que ver con 2018, la sucesión al interior del PRI. Por lo tanto, vamos a escuchar a Aurelio Nuño unos minutos y regresamos para empezar nuestra conversación con el secretario general del Ayuntamiento, Enrique Ibarra. Secretario Aurelio Nuño, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Al contrario, un honor. Secretario, hace algunos días hubo este hecho con la niña Andrea, sí. que bueno, tú sabes que hubo revuelo nacional, sí, internacional sobre el tema, sobre todo por ver una niña tan comprometida, tan valiente, y bueno, de pronto estos casos no son tantos en nuestro país. ¿Qué sabor de boca te quedas? ¿Qué valoración haces algunos días después de que pasó eso? Mira, yo creo que yo lo que más festejo fue precisamente eso, la frescura de Andrea, la naturalidad con la que, pues con una gran seguridad y además con un gran respeto me dice: secretario, con todo respeto, no se dice leer, se dice leer. Pues me dio mucha risa, ahí mismo dije, bueno, pues tienes razón, Andrea, no se dice leer, se dice leer. Pero lo que está de fondo es lo que tú dices, ver a una niña atenta, lista, respetuosa, segura de sí misma, que obviamente le gusta la lectura, atenta. Es decir, un poco Andrea simboliza los niños que queremos formar con el nuevo modelo educativo y con la reforma. Y bueno, y uno tiene que tomar con sentido del humor cuando se equivoca y ya, pero por eso también quisiera ver a Andrea a la escuela. Fue una manera de tener un gesto y un agradecimiento, llevarle unos libros de regalo, además de que también sirviera como una oportunidad frente a los diversos rumores falsos de que si la habíamos castigado o no, pues que se viera claramente que Andrea estaba en su escuela muy bien, muy contenta y que pues nos podíamos volver a ver y además reír del episodio y agradecerle, porque sí creo que ahí lo que marca Andrea es lo que queremos formar en México, ese tipo de niñas y de niños. Porque ahorita es una excepción, Andrea, ¿no? Mira, yo creo que estoy recorriendo las escuelas del país y veo muchísimo talento en las niñas y los niños de México, pero hay que decir también las cosas con la realidad. Con el sistema educativo que teníamos, muchos de esas niñas y niños no iban a poder desarrollar sus potenciales. Era un sistema que tuvo muchos éxitos en el siglo XX, pero que era un sistema clientelar, corporativo, con escuelas burocráticas, autoritarias, y que no estaban cumpliendo con el sentido último que se tiene que cumplir en el siglo XXI, educar para la libertad y la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Educar para la democracia y que los niños y los jóvenes sepan ejercer su libertad con mucho respeto, que es lo que necesitamos para consolidar nuestra democracia, y por el otro, detonar la creatividad para que tengan las habilidades y conocimientos para competir con quien sea y en donde sea, en un mundo altamente competitivo y global. Secretario, hasta finales de 2014, si vemos las encuestas, los estudios demoscópicos, nos damos cuenta que la reforma educativa tenía grandes consensos sociales, sobre todo, ¿no? Había aceptación, aprobación, y esos números se han venido matizando, se han venido bajando. ¿Qué pasa con la reforma educativa y qué errores se han cometido en términos de su socialización? Usted diría, no el apoyo hacia la reforma educativa se ha mantenido. Pero bajado, ¿no? Es la reforma... bajó, es la más valorada, pero bajó en términos de apreciación social. Los estudios que yo he visto bajaron durante la etapa más álgida del conflicto y volvieron a subir. Yo te diría, es la más apreciada por una mayoría muy amplia. Incluso si tú desmenuzas y ves los estudios de opinión, cuando se describen las políticas públicas concretas de la reforma educativa, como la evaluación de los maestros, como darle autonomía de gestión a las escuelas, como tener un nuevo modelo pedagógico que haga a un lado la memorización para que los niños aprendan a aprender, la aprobación es incluso mayor que cuando se habla en abstracto de la reforma educativa, pero aún así el apoyo es grande. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues hay un conflicto, obviamente, que afortunadamente ha bajado y que estamos en ruta o en vía de solucionarlo, pero déjame decir las cosas como son. El conflicto se deriva
de un pequeño grupo de líderes que no quieren perder sus privilegios. Sí, ¿qué está rompiendo la reforma educativa? La reforma está rompiendo con vicios como la venta y herencia de plazas. Como que los maestros no puedan tener una carrera por sí misma porque se la tienen que deber ya sea a un líder sindical o a un político o a un burócrata. Si alguien antes quería ser director de una escuela, pues le tenía que pedir el favor a alguien. O para entrar tenía que comprar o heredaba la plaza. Y la reforma rompe de lleno con eso. Hoy para ser maestro hay que hacer un examen y entran los más calificados, los más aptos al servicio profesional docente. Si alguien quiere ser director, compite por la plaza de director. Y obviamente, quienes controlaban la venta y la herencia de plazas, quienes controlaban la vida profesional del maestro al darle o quitarle plazas, pues están oponiendo a que demos ese cambio. Y ese es el choque de fondo que existe en ese tema y por eso tenemos que ser muy firmes, también con apertura, porque hay cosas que se desconocen, como está sucediendo. Hoy en todo el país ya hay clases, tanto en Chiapas como en Oaxaca, como en Guerrero y en Michoacán. Todos los alumnos están en la escuela. Hay diálogo, diálogo constructivo, y la reforma sigue avanzando. Se están evaluando los normalistas en estos estados, etcétera, ¿no? ¿No crees que desde que asumiste la Secretaría de Educación en 2015, tu discurso fue muy político, muy de confrontación y que debiste tal vez haber tendido algunos puentes partiendo de la idea de que las reformas educativas en todo el mundo tienen que ser de consensos? No puede haber reformas educativas, digamos, que solo involucren a algunos actores. Y esta me parecía que de pronto tu tono fue de mucha confrontación. Mira, fue una reforma que salió con un amplísimo consenso Político. Con un amplísimo consenso político y de la sociedad, ¿Sí crees? Reflejada por Los hay que ver especialistas, las encuestas. Me parece que como en un país democrático, las voces son múltiples, pero yo conozco muchísimos especialistas que están a favor de la reforma. Ahora, más allá del tono, hay temas que me parece que son que no se pueden aceptar. Porque aquí todo el mundo puede hablar de sus intereses, pero el interés principal es el de los niños y las niñas. ¿Y quién hablaba cuando las niñas y los niños no tenían clases? ¿Quién hablaba a su favor? A mí me parece que era inaceptable que las niñas y los niños no estuvieran en un salón de clases. Y por eso fue cuando dije, no puede haber diálogo hasta que las niñas y los niños no regresen a la escuela, como sucedió. Cuando se habla, por ejemplo, de la evaluación, de entrada no se corre al maestro que se evalúa. Sí. Tiene 3 oportunidades. De acuerdo. Y si no, se va a un puesto administrativo. Exactamente. ¿No? Y aquí y eso mismo se lo he preguntado a los maestros. Me dicen, pero ¿y por qué lo mandan a un puesto administrativo? Y yo hago la misma pregunta. ¿Qué mamá o papá quiere que su hijo esté frente a un maestro que no pudo aprobar 3 veces un examen de conocimientos básicos en un periodo de 2 años cuando recibió capacitación los 2 años? Porque es muy fácil hablar de tus derechos, en este caso como docente, y pensarlo en abstracto frente al hijo del vecino o del de al lado o de un niño en abstracto. Pero a ver, yo quiero encontrar a la primera persona que me diga que le parece muy bien que su hijo o que su hija tome clases con un maestro que no pudo aprobar 3 veces un examen de conocimientos básicos. Digo, el derecho supremo es el de los niños y de las niñas. Lo dice la reforma y lo ratificó la Suprema Corte de Justicia. Entonces me parece que hay temas que a lo mejor pueden parecer de una posición muy firme o muy dura, pero es que creo que no hay de otra. Ahora, dicho esto, por supuesto que cuando hay un cambio tan radical como el que estamos viviendo, tiene que haber diálogo, tiene que haber entendimiento, y creo que poco a poco se está demostrando que se empiezan a vencer esas resistencias y que la reforma empieza a ser aceptada por los maestros. Déjame, porque esto es bien importante, un ejemplo, una historia que me acaba de suceder que ilustra muy bien esta transformación. Me reuní hace poquito con normalistas de Guerrero, incluyendo algunos de Ayotzinapa, que después de no querer hacer la evaluación, algunos de ellos, y seguir insistiendo en el tema de plazas automáticas, decidieron hacer la evaluación. Y uno de ellos, un joven muy inteligente, me dijo, mira, mi abuelo fue maestro, mi papá es maestro y yo voy a ser maestro porque ya aprobó y le vamos a dar la plaza ya aprobada la evaluación. Mi abuelo le heredó la plaza a mi papá y mi papá no me la pudo heredar a mí por la reforma educativa. Pero yo me presenté un examen, demostré que tengo los conocimientos y esa plaza yo me la gané. Y yo me siento mucho más orgulloso de habérmela ganado con mi mérito
que si mi padre me lo hubiera heredado. Por eso estoy con la reforma educativa. No estaba, pero después de entender lo que implica, estoy. En Coahuila, otro normalista que va a ser maestro me dijo, mi papá llevaba 5 años ahorrando para comprarme la plaza. Llegó la reforma, eso ya no se pudo, venderlo. Pero ya pasé el examen y me siento muy orgulloso. Mi papá no va a tener que comprar la plaza ni gastar. Sí. Cuando eso lo empieza a vivir el maestro, empieza una transformación respecto a la reforma. Sí, de prebendas a méritos siempre es un cambio complicado. Secretario, es que se nos está acabando el tiempo. Sí, claro, a la orden. ¿La evaluación se puede revisar? Que no sea punitiva, como se dice. Bueno, nunca ha sido punitiva. Lo acabamos de platicar. Los maestros no pierden su empleo. Lo que pasa es que llega un límite donde yo vuelvo a preguntar. Pues sí, a ver, ¿quién quiere? Pero además ya lo hizo el INE. Porque esto es un proceso de mejora continua y el INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es un órgano constitucional autónomo y el máximo responsable en materia de evaluación, ya ha hecho ajustes para tener una evaluación que funcione mejor. Muy rápido, ¿cómo va a funcionar esta nueva evaluación? Una parte de la evaluación va a ser el desarrollo de un proyecto educativo en la escuela de cada maestro. Con toda razón los maestros decían la evaluación tiene que estar mejor contextualizada. No sí, había errores, había muchas cosas, ¿no? No había errores. Eso es parte de los mitos. No, una cosa es la contextualización. Incluso la presión que había sobre los profesores, el tiempo, todo. Bueno, había quejas bastante claras sobre el tema. Y aquí en Jalisco, que tampoco hay un movimiento disidente muy fuerte, ¿no? Y son las cosas que se van a mejorar ahora. Pues no entiendo que se tienen que mejorar, claro. El tiempo, pues, ¿quién no ha hecho un examen? Pues el tiempo se acaba para un examen. No entiendo, pero de pronto la presión puede ser. Lo entiendo, y por eso nos tenemos que ir acostumbrando. Pero déjame, ahora van a desarrollar un proyecto educativo en su escuela que es alto. O sea, eso está plenamente contextualizado porque es dentro de la realidad de la escuela. Y seguirán haciendo un examen de conocimientos básico, pero dijéramos que de una manera con mucha calidad, pero más amigable. Y eso ya va a funcionar a partir del próximo año. Antes de despedirte, secretario, el domingo pasado estuviste en el Consejo Político Nacional del PRI. El presidente dijo, nada de moverse. Sí. ¿Lo viste como un mensaje para ti, para mí, para los que quieren ser presidenciables? No, me parece que es el mensaje adecuado y correcto. Yo creo que el presidente, utilizando una frase que hace un poco más de 40 años dijo don Jesús Reyes Heroles, fue muy claro. Primero el proyecto, y después luego las sillas, digamos, exactamente, y me parece que es el planteamiento adecuado y el planteamiento correcto. No te ves en esa ruta. Mira, yo estoy en la ruta de la reforma educativa y de sacar. Pero si te ves en la boleta, por ejemplo, presidencial en 2018. Yo me veo continuando con la reforma educativa. Entonces se me hace que no la descartas. Bueno, gracias, secretario. Muchas gracias. Ahí está, los minutos que tuvimos, estos 15 minutos que tuvimos con Aurelio Nuño. Llegaron muchas preguntas a través de Twitter y WhatsApp para el secretario de Educación. Las leeremos al ratito, no estamos con él presencialmente. Tuvimos la oportunidad de tener esta conversación, estos minutos, precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro. Vamos al corte, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Al regreso comenzamos nuestra conversación con Enrique Ibarra.